Estamos leyendo y reflexionando en la primera carta del apóstol Juan. Ya hemos visto el capítulo 1, hemos visto parte del capítulo 2, pero al llegar al versículo 6, el que estuvimos reflexionando la semana pasada, después el 7, el 8, esos versículos siguientes, y fui leyendo y bueno, siempre cada vez que voy al texto me gusta leer, en este caso que es una carta cortita, por ahí leo de vuelta toda la carta, ¿no? Y bueno, me llevó a pensar y a ver que hay una palabra que se repite mucho en esta carta. Se repite 20 veces. Y es la palabra, en sus distintas variantes, la palabra permanecer. La primera vez que aparece, en el capítulo 2, versículo 6, que dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Esa es la primera vez que aparece, pero después sigue apareciendo y reiterándose esa palabra muchas veces más. Y como vimos al principio de la reunión, no es solamente Juan el que hace énfasis en esa palabra, sino que él la aprendió seguramente de nuestro Señor Jesús. Precisamente Juan, en su Evangelio, cuando nos cuenta la vida de Jesús y lo que Jesús hacía y lo que Jesús enseñaba, pone en boca del Maestro un montón de veces la palabra permanecer. Especialmente los capítulos 14, 15, 16 de Juan y otros también, Jesús diciéndonos que tenemos que permanecer. Lo leímos recién en el libro de los Hechos, al comenzar la reunión, cómo se predicaba la palabra, la gente, los que creían y la recibían, eran exhortados a permanecer, fieles, aún en medio de las pruebas y demás. Y aquí, nuevamente, Juan en esta carta vuelve a insistir en esto de permanecer. Entonces quiero retomar desde ahí, y no vamos a estar haciendo una lectura corrida, sino que vamos a detenernos en los versículos que mencionan esta palabra permanecer. Eso es lo que les propongo para hoy. No todas las veces, sino solamente lo que está mencionado en el capítulo 2, porque después en el 3, en el 4 sigue hablando de permanecer. Pero por hoy vamos a pensar en este capítulo 2. Comenzamos entonces con el versículo 6 que leí antes y que dice la primera mención respecto de permanecer, y dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Les recuerdo que esto lo referenciábamos también en lo que decía el versículo 3, que dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y entonces se acuerdan que reflexionamos y llegamos a la conclusión de que es posible conocer al Señor y es posible guardar los mandamientos del Señor, pero no andar como él anduvo. Y citamos dos ejemplos muy conocidos, que eran el ejemplo del joven rico, que conocía los mandamientos y los guardaba, pero no andaba como Jesús. Cuando Jesús le dijo, bueno, seguime y andá como ando yo, dice que él se puso triste y se fue. Y el otro ejemplo que mencionamos es el de los fariseos, que guardaban los mandamientos de Dios y se esforzaban y hacían de eso el centro de su vida, pero no andaban como andaba Jesús. Entonces decíamos que no basta con conocer al Señor. ¿Es necesario? Por supuesto que es necesario, porque es el punto de contacto, es el inicio, es la puerta de entrada. Pero no basta con conocer al Señor, ni siquiera basta con guardar sus mandamientos, si no lo hacemos de la manera como el Señor lo hizo. Entonces, conocer y guardar sus mandamientos puede no ser suficiente. El que verdaderamente le conoce, aquel en quien el amor de Dios se ha perfeccionado, como dice el versículo 5, es el que anda como Jesús andaba. Esto quiere decir, hermanos, guardar los mandamientos del Señor, pero con la nueva significación que Jesús le dio. Especialmente en el Sermón del Monte, allí en Mateo capítulo 5, versículo 6, versículo 7, los que conocen la palabra del Señor saben de lo que estoy hablando, Jesús les decía, yo he venido para cumplir los mandamientos. Pero, les dice en el 5:20, les digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. O sea, cumplir, guardar los mandamientos por el hecho de guardarlos, sin las justicias de Dios en el ejercicio de la vida, no sirve.
Entonces, guardar los mandamientos con la nueva significación que Jesús le dio. Y ahí Jesús empieza a hablar, ¿no? Dice, ustedes oyeron que el mandamiento dice, no matarás. Pero yo les digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable, como si lo hubiera matado. Entonces, no es cuestión del ejercicio de llegar al hecho de matar a alguien, sino es lo que está en el corazón. La bronca, el odio que se despierta contra alguien, que, bueno, en casos extremos llega a un caso de homicidio, ¿no? Después dice, el mandamiento dice, no cometerás adulterio. Entonces guardamos el mandamiento cuando no cometemos adulterio. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Cómo resignificó ese mandamiento? Él dijo, yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y cualquiera que mira a un hombre para codiciarlo, ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús le da un nuevo significado. Hay que andar como Él andaba, no solamente guardar el mandamiento por la letra del mandamiento. Jesús citó otro mandamiento, dice, no perjurarás. Pero ¿qué dijo Jesús? No es solamente de no jurar por no jurar, sino que vuestro hablar sea, si dicen sí, que sea sí, y si dicen no, que sea no. Entonces no es el hecho de jurar por lo que se nos ocurra, no, es ser veraces, honestos y transparentes en lo que decimos y somos, ser coherentes. ¿Qué más dice? Jesús dice, ustedes escucharon que dicen ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, y empieza a hablar, y acá lo que Jesús está diciendo con la explicación que da después, yo se las resumo, dice, renuncien al deseo de venganza. ¿Cuál es la reacción humana? Ojo por ojo, diente por diente. Jesús que nos dice, renuncien al deseo de venganza, aunque lo sientan, porque a veces nos salta el indio de adentro y decimos, este lo quisiera agarrar del cogote y retorcérselo. ¿Qué dice Jesús? No, muchachos, no va a eso, renuncien. Tienen que tener el valor de renunciar a eso. Y así sigue. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso sí, pero eso es fácil, dice Jesús. Es fácil amar al que nos quiere y aborrecer al que nos odia. Pero ¿qué dice? Ustedes tienen que amar aún a sus enemigos. Y así podríamos seguir con cuántas cosas más. Entonces, hermano, no es guardar los mandamientos por la letra del mandamiento, sino guardarlo en la significación que Jesús le dio. El nuevo mandamiento, que no es nuevo, porque ya lo tenemos, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Son mandamientos que ya teníamos, pero son nuevos en el sentido de la manera en que los cumplimos. En nuestro corazón, en nuestra mente, debe estar el deseo y la intención de cumplirlo. Como leíamos antes en Hechos al principio de la reunión, los exhortaba a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De eso se trata. Ahora bien, volvemos al versículo 2.6 de 1 Juan, que dice el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Es decir, el que dice que permanece debe demostrar que permanece. Ahora bien, andar como anduvo Jesús implica muchas veces tener que enfrentar batallas. Porque a nuestro alrededor la gente no anda como Jesús quiere que ande. Ni siquiera la mayoría de la gente guarda los mandamientos, menos los va a guardar con la significación que el Señor quiere que le demos. Entonces, andar con Jesús implica batallas. Muchas batallas, algunas más pequeñas, algunas más grandes. Pero la batalla de fondo, el enemigo que está detrás de cada batalla es uno solo. Miren, acompáñenme a leer el versículo 14, es la segunda mención del permanecer. Dice, les he escrito a ustedes, a vosotros, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y acá viene la otra. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Otra vez la palabra permanecer. Acá habla de hijitos, de padres y de jóvenes. La idea es que cuando habla en estos versículos 13, 12, 13, 14 de esto, los hijitos son los que recién se han convertido en hijos, los que recién han conocido al Señor.
los más nuevitos, esos son los hijitos. Los padres son los más maduros en la fe que se encuentran en la familia de la fe, ¿no? Y los jóvenes, bueno, son, dice, los que están batallando para crecer en el Señor y conocerle y andar como Él quiere que andemos. Bueno, ¿qué les dice? Segunda parte del versículo 14. Le he escrito a ustedes, jóvenes, los que batallan, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. La batalla de fondo, el enemigo detrás de toda batalla, es el maligno. El maligno es el diablo, que está tratando de que nosotros perdamos las batallas, que nos desanimemos, que no perseveremos, que nos demos por vencidos. Entonces, esa es la batalla que damos. Detrás de todas las otras batallas, esa es la batalla de fondo. Entonces, ¿de dónde nos agarramos para esto? Bueno, fíjense que tiene que permanecer en nosotros para poder mantenernos firmes. ¿Qué dice que permanece en nosotros? ¿Qué cosa? Versículo 14. La palabra de Dios. No es como yo me siento, no es como a mí se me da la gana, hermanos. Cuando la palabra de Dios está en nosotros, entonces ahí podemos estar firmes y enfrentar las batallas y sentirnos fuertes y ser fuertes para vencer al enemigo como lo hizo Jesús. Jesús se enfrentó varias veces con el enemigo cara a cara cuando estuvo en esta tierra. La primera de ellas, la más connotada, son las tres tentaciones que Jesús sufrió en el desierto, que los evangelios nos relatan. ¿Se acuerda que ante cada cosa que el diablo le decía, Jesús qué le decía? La palabra de Dios dice tal cosa. La palabra de Dios dice tal cosa. Entonces Jesús le contestaba con la palabra de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos nosotros firmes y fuertes en la batalla? Cuando conocemos la palabra y la utilizamos. Cuando el Espíritu Santo nos ayuda a utilizarla. ¿Y saben qué? Quiero leer, porque está allí también en 1 Juan, en el capítulo 5. Fíjense respecto de esto de estar batallando, de la batalla que tenemos y que la batalla de fondo es contra el enemigo, contra el maligno. Fíjense lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Pues aquel, es decir, Jesús, que fue engendrado por Dios, el Hijo de Dios, le guarda y el maligno no le toca. Entonces, hermanos, podemos estar seguros de la presencia y la protección de Dios en nuestras vidas. Si Él está, vamos a hacer lo que dice acá. Vamos a vivir como Él quiere que vivamos y andar como Él quiere que anduvo. No es que el Señor nos da protección para que nosotros hagamos lo que se nos da la gana. Pero Él nos protege y nos garantiza que está con nosotros. Dice, y el maligno no le toca. El maligno casi nunca se presenta frente a frente. ¿Ustedes se han encontrado alguna vez frente a frente con el diablo? Que tengan certeza. Es raro, es difícil que haya pasado. Pero, entonces ya que Él no se manifiesta frente a frente, sino que se disfraza como ángel de luz, anda como león rugiente, dando vueltas, son descripciones que usa la Biblia, ¿no? Él opera mediante el mundo. Él opera mediante el mundo. ¿Qué quiere decir mediante el mundo? Es el presente orden de la existencia humana, del estilo de vida humano, en donde las personas le hacemos el caldo gordo, le hacemos el juego a lo que Satanás quiere, y ahí mismo nosotros nos vamos enredando en todo eso. Entonces, por eso quiero leer los versículos que siguen rápidamente, el 15 y el 16, porque dice, después de haber dicho que batallamos contra el maligno y lo hemos vencido porque la palabra de Dios permanece en nosotros, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, es decir, los deseos de nuestra humanidad, los deseos de los ojos, aquellos que vemos y creemos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino proviene del mundo. Entonces batallamos contra esas cosas que sutilmente están a nuestro alrededor, sea cuales sean, y que tratan de distraernos de tener la mirada en el Señor. Y ahí empezamos a perder las pequeñas batallas y vamos dando lugar a lo que el Señor no quiere que demos lugar. Por eso
tomados de la mano del Señor, permanezcamos en la palabra del Señor, que Él permanece con nosotros. Pero en el versículo 17 aparece una vez más la palabra permanecer. Y dice, y el mundo pasa, y sus deseos, es decir, todas las cosas que tienen que ver con desear las cosas del mundo. Todo eso va a pasar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este permanece para siempre quiere decir que es hijo de Dios, que tiene la vida eterna y que ha de estar para siempre con el Señor. Por eso permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que vence haciendo la voluntad de Dios permanece para siempre, porque vencer en la batalla es uno de los signos de autenticidad de la fe. Es un sello de autenticidad el poder enfrentar la batalla contra el mundo, contra el enemigo y vencer, porque cuando vencemos es porque el Señor está con nosotros. Luchamos contra el pecado, pero podemos vencerlo porque el Señor está con nosotros y permanecemos en Él. Hay una frase que dice, todos pecamos alguna vez, y algunos pecan todas las veces. Todos pecamos alguna vez. Algunos pecan todas las veces. Esa es la diferencia entre el que es cristiano y el que no lo es. ¿Pecamos alguna vez? Sí, pecamos. Lamentablemente. No tenemos que pecar, ¿se acuerdan? Estas cosas les digo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Bueno, dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Dónde permanece? ¿En qué permanece para siempre? Bueno, de eso también habla Juan en los versículos que siguen. Fíjense en el versículo 24, 2:24. Acá nos dice en quién permanece. Dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Acá en un solo versículo 3 veces dice permanecer. Lo que han oído desde el principio son los mandamientos del Señor y las enseñanzas que dejó Jesucristo. Que eso permanezca en ustedes. Y si eso permanece en ustedes, hará que ustedes puedan permanecer en el Hijo y en el Padre. Es decir, ¿en dónde permanecemos? ¿En quién permanecemos? Permanecemos en Dios. Cuando permanecemos en Dios. Permanecemos en la relación con Él, permanecemos en la comunión con Él, permanecemos en esa luz que es Dios y que Él irradia de sí mismo para con nosotros y para con nuestro andar. Entonces, ¿podemos permanecer dónde? Podemos permanecer en Dios. ¿Y en dónde más podemos permanecer cuando permanecemos de esta manera para siempre? 2:19, el versículo 19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De quién está hablando? ¿De permanecer en qué? Permanecer en la familia de Dios. Permanecer en la familia de Dios. Aprovecho para decirlo acá, en este momento, porque Juan acá en su carta hace siempre un juego entre nosotros, vosotros. Por ejemplo, a veces cuando él habla de nosotros se refiere al grupo de los apóstoles. Cuando empieza la carta y dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, ahí está hablando del grupo de los apóstoles. Cuando él dice nosotros se refiere a él y a los apóstoles del Señor, a los 12 discípulos. Cuando habla de vosotros, habla de los destinatarios de la carta, de nosotros, de los creyentes, ¿no? A ellos le dice vosotros. Y otras veces utiliza el nosotros, pero no ya refiriéndose al grupo de los apóstoles, sino a todos nosotros como creyentes y familia de la fe. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 7, qué sé yo, si andamos en luz como están en luz, tenemos comunión unos con nosotros, y tenemos comunión, no se refiere solamente al grupo de los apóstoles, sino que él se incluye junto con los demás en los creyentes. Entonces, bueno, acá en el capítulo 2, algunos piensan que se puede estar refiriendo a veces al grupo de los apóstoles, a veces al grupo de los creyentes, de todos los creyentes. Nosotros vamos a pensarlo
que se está refiriendo al grupo de los creyentes, a la iglesia, a la congregación, a la familia de la fe. Dice que una muestra de permanecer para siempre es permanecer en Dios, dice el versículo 24, y es permanecer en la familia de la fe. Los que no permanecen, porque hay algunos evidentemente que no permanecen en la familia de la fe, no estoy hablando de nosotros como iglesia local tampoco solamente, ¿no? De algunos que no permanecen en la familia, pero sí incluido, no permanecen porque dice no son de nosotros. Entonces, bueno, no permanecen porque no son de nosotros, no son del Señor, quizás le conocieron pero no permanecen, o no permanecen de la manera en que Dios y nosotros entendemos que debemos permanecer siguiendo lo que el Señor nos manda y de la manera que Él nos manda. Bueno, entonces, tener la creencia correcta y la práctica correcta de esa creencia, guardar y andar en la vida y como parte de eso en la comunión con los hermanos de la fe. Permanecer en el Señor, permanecer en la familia de la fe. Nuevas menciones de permanecer. ¿Tenés la unción? ¿Tenés la unción? ¿O no recibiste la unción? ¿Mm? ¿Qué unción? Me preguntan por acá. Porque cuántas pavadas se escuchan respecto de eso, ¿no? Tenés la unción, pavadas y cosas y errores. Porque dice acá también que la unción permanece. Pero para que permanezca la unción tenemos que tenerla. Versículo 27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Bueno, lo leí medio rápido, ahora después lo vamos a leer un poquito más lento para entenderlo. Pero habla de la unción. ¿Recibiste la unción? Dice que la unción permanece. Es decir, la unción que ustedes recibieron de Él, ¿permanece en ustedes? La unción permanece. ¿Qué es la unción? La unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con el cual fuimos ungidos cuando creímos en el Señor Jesucristo. Jesús es el ungido. De hecho, la palabra Cristo es ungido. Y Cristo es la palabra en griego de una palabra que los judíos utilizaban en su propio idioma, en el idioma hebreo, que era Mesías. Mesías en hebreo es Cristo en griego y es ungido en castellano. O sea, Mesías, Cristo y ungido es lo mismo. Cristo es el ungido de Dios. Fue dedicado, escogido y dedicado por Dios para una misión especial. Pero Él también nos unge a nosotros. ¿Se acuerdan? Hace unos jueves atrás cuando hablábamos del Paracleto, el Consolador. Tenemos dos Paracletos, uno es el abogado, Jesucristo, y el otro es el Consolador, es el Espíritu Santo. Dice, con ese Espíritu Santo fuimos ungidos por el Señor, porque Él así lo hizo cuando le recibimos y le aceptamos en nuestro corazón. Por primera y única vez, ocurrió en el día de Pentecostés, luego de la resurrección de Jesús. Esa fue la primera vez que vino el Espíritu Santo sobre la vida de todos los creyentes de ese momento. Pero a partir de allí, cada vez que una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, es ungido con la presencia del Espíritu Santo en su vida. Él viene a morar en nosotros. Entonces, cuando habla acá de la unción que recibimos, es el Espíritu Santo, que es la unción, la manera en que Dios nos unge y nos consagra a su servicio. Él nos santifica para Él, mediante su presencia en la persona del Espíritu Santo. Y esa unción, hermanos, permanece porque no depende de nosotros. No depende de nosotros, permanece porque Dios así lo dispuso y Él quiere permanecer en nuestras vidas. Él dice, la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. O sea, no cuestiona si permanece, si no permanece, va a permanecer sí o no va a permanecer si no. ¿Se dan cuenta? Dice, la unción que ustedes recibieron del Espíritu Santo permanece en ustedes. No se va. Si el Señor viene a nuestras vidas, allí queda, hermanos. Después
hay otros factores, qué lugar nosotros le damos. Si hacemos sonreír al Señor porque le damos lugar, o lo hacemos entristecer, se contrista y va como que lo estamos empujando a un rinconcito en el fondo. Bueno, eso es otra cosa, pero el Espíritu Santo está con nosotros y permanece. Permanece con nosotros y nos ayuda a que nosotros podamos permanecer en el Hijo y en el Padre. ¿Para qué? ¿Por qué permanece en nosotros? Porque Dios lo dispuso. ¿Para qué? Para ayudarnos a que nosotros podamos permanecer. O sea, Dios no solamente nos dice que permanezcamos, sino que nos provee de su misma presencia en la persona del Espíritu Santo, nos unge con el Espíritu Santo, para que nosotros tengamos el entendimiento, la guía, la fuerza, el poder para poder permanecer en Él, la disposición de corazón. Según ella, la unción, nos ha enseñado, permanezcamos, dice ahí, permanezcan. O sea que no podemos permanecer como a nosotros se nos dé la gana. No podemos pretender ser discípulos de Cristo haciéndolo con nosotros se nos cante las ganas. Según la unción nos ha enseñado, permanezcan en Él. Si fuera que cada uno puede seguir a Cristo como se le da la gana, o si alguno lo hiciera y pretendiera hacerlo, a la corta o a la larga, probablemente deje de permanecer. Porque en realidad no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces, no es que lo tiene. Bueno, no quiero derivarme mucho en eso, ¿no? Y finalmente, una mención más de la palabra permanecer. Está en el versículo 28. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando está hablando cuando se manifieste y en su venida, está hablando cuando el Señor venga por segunda vez. Y cada uno de nosotros nos iremos a presentar delante de Él. Entonces, ¿qué dice? Habla de dos posibilidades acá. Habla de algunos que se van a presentar confiados delante del Señor, así que bueno, Señor, acá estoy. Y otros dice que, ¿qué van a hacer? Se van a alejar de Él avergonzados. ¿Cómo te ves para ese día? ¿Cómo te ves para ese día? Ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Hermanos, si permanecemos en el Señor, esperamos con confianza, esperamos con alegría su venida, porque sabemos que ni Él se va a avergonzar de nosotros, y nosotros con confianza podremos ir a Él, no que nos vamos a alejar, sino que podremos ir a Él en esa confianza para estar ya ahora sí con Él para siempre en la eternidad. Para algunos es un día de dudas, de zozobra, de temor. ¿Por qué? Porque no permanecen en el Señor, no tienen confianza. Y tienen temor de que quizás tengan que alejarse de Él avergonzados. Sin profundizar demasiado en esto, simplemente quedarnos con la idea, hermanos, si permanecemos en Él, podemos tener confianza para que Él en su venida, para que cuando se manifieste podremos acercarnos a Él y que Él nos reciba con sus brazos extendidos, sus manos amorosas, para estar para siempre con Él. Así que miren todas las implicancias de esto de permanecer. Permanecer nosotros, el Señor permanece en nosotros, nos da su palabra para que permanezca, y mediante esa palabra que permanece y el Espíritu Santo que permanece, la unción que permanece, bueno, nosotros tenemos todas las herramientas, hermanos, para permanecer en Él, desde hoy y por toda la eternidad. Que Él nos bendiga, hermanos, para que esto pueda estar en nosotros, esta palabra permanecer, perseverar. ¿Por qué es necesario que nos exhorte tanto? Y bueno, hermanos, porque nosotros tendemos a aflojar muchas veces. Somos medio flojos. Sin embargo, el Espíritu Santo está allí para sostenernos, para alentarnos. Y hermanos, también la Iglesia y la familia de la fe está para sostenernos y para alentarnos. Por eso hace el énfasis en las dos cosas: permanecer en Dios, permanecer en la familia de la fe. Bueno, tenemos para reflexionar y para poner en práctica, ¿no? Vamos a concluir entonces con este pensamiento de hoy. Quedan algunas otras menciones de permanecer que las dejaremos para el próximo jueves en los dos capítulos que siguen.
Y bueno, que el Señor nos bendiga, hermanos, para poner todo esto por práctica, que nos sea de aliento, que nos sea de bendición para permanecer. Oramos. Señor y Padre Celestial, gracias, Señor, por esta tu palabra. Y gracias, Señor, porque en ella, Señor, nos das la guía, la luz, la claridad que necesitamos, Señor, para entender lo que tú tienes, lo que tú eres, lo que nos das, lo que esperás, lo que, Señor, recibimos de ti, y la fuerza y la alegría para transitar tu camino, Señor. Aún en medio de las tribulaciones, como leíamos al principio allí en Hechos, Señor, saber que permaneciendo en ti, Señor, tú eres fiel, permaneces en nosotros, y bueno, podemos marchar unidos cada uno de nosotros contigo y unidos como iglesia entre nosotros y contigo para hacer también la obra que nos has dado. Gracias, Señor, gracias por esta confianza que tenemos en ti, y gracias porque tú lo obras y lo haces de manera maravillosa y poderosa en nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Confiamos en ti. Te amamos, Señor. Deseamos andar como Jesús anduvo, para que ese testimonio pueda también llegar a otros que te necesitan. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y bueno, Señor, ahora al terminar esta reunión, que nos sigas acompañando con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.